Ya hemos visto algunas características generales del músculo esquelético, anatomía fisiológica. Hemos visto de manera general lo que ocurre, ¿no? Cuando un potencial de acción llega por un nervio raquídeo y va a llegar al músculo esquelético, se va a transmitir este potencial de acción desde el nervio hacia el músculo, y este se va a contraer gracias a ese potencial de acción. El sodio se libera calcio, el calcio se libera a la troponina hace que la tropomiosina descubra los puntos activos de la actina, la miosina se anima y se produzca la contracción. Todo es en términos muy generales. Ahora vamos a ver más en detalle ya todo este proceso de contracción. ¿Cuál es el mecanismo entonces de contracción muscular desde el punto de vista molecular? Si ustedes observan, entonces acá tenemos los elementos básicos, digamos, del músculo esquelético, ¿no? Aquí tendríamos un sarcómero, ¿no es verdad? Un disco Z, otro disco Z, aquí está la miosina y las actinas, que son las proteínas contráctiles. Arriba tenemos lo mismo, los mismos elementos, solo que si ustedes observan, arriba el músculo está en estado relajado, es decir, que no está contraído. Y podemos ver que la distancia entre discos Z es mayor, ¿no es verdad? Aquí arriba y aquí abajo. Y podemos ver además que los filamentos de actina aquí arriba están apenas entrecruzados, en cambio aquí abajo el entrecruzamiento es mayor. Entonces quiere decir que han recorrido los filamentos de actina y desde luego los discos Z también se han acercado. Esto ha ocurrido en todos los sarcómeros, entonces se hace que hay una contracción intensa del músculo, un músculo que es relativamente largo, se va a ir ya a cortar cuando se contrae, por eso se contrae el músculo, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son las características moleculares de los filamentos contráctiles, tanto de la miosina como de la actina? La miosina es una proteína contráctil, ¿no? Un filamento de miosina, entonces, está formado por múltiples moléculas de miosina. Esta miosina, esta proteína contráctil, va a formar un filamento de miosina. Cada molécula de miosina, entonces, cada proteína, tiene 6 cadenas polipeptídicas que están entrelazadas entre sí. 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. ¿Qué quiere decir esto de cadenas pesadas y cadenas ligeras? Si ustedes pueden observar, una cadena pesada es la que tiene mayor cantidad de aminoácidos. El peso molecular de esta cadena es grande. Y las cadenas ligeras son esas que tienen pocos aminoácidos. Y el peso molecular es menor también, porque tienen menos aminoácidos en su conformación. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos esta cinta, la llamaremos así, que es una cadena polipeptídica, una cadena pesada. ¿Ven? La cinta lila es otra cadena polipeptídica, otra cadena pesada. Entonces tenemos 2 cadenas pesadas que forman la molécula de miosina. Ahora, si ustedes pueden observar, estas 2 cadenas pesadas tienen una disposición. Las 2 entrecruzadas van a formar el cuerpo, ¿no? O el tallo del filamento de miosina.
una de las cadenas se va a dirigir en un sentido y la otra en otro sentido, y van a formar cada una las cabezas del filamento de miosina. Además, aquí tenemos las 4 cadenas pesadas o ligeras. Estas cadenas ligeras tienen pocos aminoácidos, ¿no? Son pequeñas en relación a las pesadas. 2 cadenas ligeras van a formar parte de una de las cabezas de la miosina y las otras 2 de la otra cabeza de la miosina, ¿no? Entonces, ¿está claro? Estas cadenas, entonces, las pesadas, están enrolladas entre sí, en espiral, ¿no? Y van a formar parte de la cabeza, ¿no? Y las cadenas ligeras también van a formar parte de la cabeza. Ahora, un filamento de miosina no solo va a tener 200 o más moléculas de miosina, porque la molécula de miosina es una proteína, ¿no? Formada por esas 4 cadenas polipeptídicas unidas entre sí. Ahora, 200 de esas moléculas o más de estas van a formar recién un filamento de miosina. Ese filamento que va a participar de la contracción. Entonces, fíjense, si ustedes ven, este ya es el filamento. Hay muchas moléculas y por lo tanto, entonces fíjense, aquí están los tallos de las moléculas y aquí están las cabezas de las moléculas. Aquí todo esto está formado por cadenas pesadas y las cabezas también por cadenas pesadas, una de las cadenas pesadas y 2 livianas, en este sentido y en el otro sentido. Si vemos la cadena o la molécula, fíjense, la proteína, entonces hacia arriba hay una cabeza y hacia abajo hay otra cabeza y el tallo, ¿no es verdad? Entonces aquí también está una cabeza, la otra cabeza y el tallo estaría ahí. ¿Sí? Entonces, la unión entonces de 200 o más de estas proteínas va a hacer que se forme el filamento de miosina. Esta molécula esta proteína tiene la capacidad de contraerse, ¿no? Bien, ahora, podemos además en las cabezas de la miosina ver que tienen, digamos, una forma que esta sería la cabeza y este ya vendría a ser el brazo cuando estamos viendo el filamento, la cabeza y el brazo. Todo esto, entre cabeza y brazo, lo vamos a conocer como puente cruzado. Estos puentes cruzados son los que en última instancia van a funcionar cuando se produzca la contracción, ¿no? Cada puente cruzado luego se va a unir a través de la cabeza con la actina. Ahora, también algo importante que ya ayer les dije es que esta parte de la miosina, la cabeza de la miosina, no solamente tiene una capacidad para unirse a la actina, como ustedes pueden ver arriba, ¿no es verdad? Se está uniendo al filamento de actina y se une gracias a atracciones químicas que forman enlaces químicos, enlaces débiles que primero se unen, se produce la contracción y luego se sueltan, se liberan. Esta parte tiene una actividad ATPasa. ¿Qué quiere decir? Que esta partecita de la cabeza de la miosina actúa como una enzima que hidroliza el ATP. ¿Para qué lo va a hidrolizar el ATP? Para obtener el fósforo de alta energía que le va a permitir moverse, ¿no? Tener la fuerza necesaria para contraerse. Cada filamento de miosina va a medir entre 1.6 micrómetros aproximadamente, ¿no?
Ahora, por otro lado, tenemos el filamento de actina. El filamento de actina también está compuesto por proteínas, ¿sí? Estas proteínas son diferentes. El filamento de actina va a ser formado por 3 proteínas diferentes. Una es la propia actina, la F-actina, que vendría a ser esta cinta que está enrollada aquí también un poco más clara, la F-actina, que es una proteína contráctil. Otra es la tropomiosina, que es esta otra cinta, la cinta roja. Entonces, fíjense, están enrollados entre sí la proteína que es la actina, la F-actina, y la tropomiosina, ¿no? Como una soga, ¿no? Ustedes una vez han hecho un cordel, ¿no? Se dobla el hilo y después se enrolla entre sí, exactamente igual, ¿no? Viene a ser esto. Ahora, además de la actina, la F-actina y la tropomiosina, la actina y la tropomiosina, están otras proteínas, estas que son la troponina. Este es un complejo. Esta es una proteína que está formada por 3 subunidades. Son proteínas pequeñas de bajo peso molecular. ¿Sí? Esa es la troponina, un complejo de troponina, que tiene 3 subunidades. ¿Sí? La A, la I y la C. Así se denominan estas subunidades. Ahora bien, ¿ven? Todo esto entonces, F-actina, tropomiosina y el complejo de troponina forma la actina en general. Cuando hablamos de actina, nos estamos refiriendo a este complejo de proteínas, ¿no? De 3 proteínas diferentes. Ahora, si ustedes observan, además en esta estructura, están estos puntos negros. Esas son zonas de la actina, de la F-actina, que tienen una capacidad de unirse desde el punto de vista químico, ¿con quién? Con la cabeza de la miosina. La cabeza de la miosina tiene atracción por estos puntos, que se llaman puntos activos, ¿sí? Normalmente, cuando el músculo está relajado, no está en contracción, estos puntos activos están cubiertos, están tapados, no se los ve. Entonces, ¿y quién tapa a estos puntos activos? La tropomiosina. La tropomiosina entonces estaría, cuando el músculo está relajado, cubriendo a estos puntos activos. Esta proteína, o esta de arriba, está más abajo, digamos. Los está tapando. No se los ve cuando el músculo está relajado. Cuando empieza la contracción, el calcio se va a unir a la subunidad C de la troponina. Esta unión del calcio con esta subunidad va a hacer que toda esta molécula cambie de configuración. Y ese cambio de configuración va a hacer que la tropomiosina se retire, se desplaza. Se desplaza entonces un poco más arriba y quedan expuestos los puntos activos. Al quedar expuestos los puntos activos, entonces la cabeza de miosina que está aquí se va a atraer desde un punto de vista químico, se van a unir, hay afinidad química y se va a desencadenar todo el proceso de contracción. Una vez que la miosina se une al punto activo, ¿qué va a ocurrir?
en ese mismo instante la actividad ATPasa empieza a funcionar y al ATP lo convierte en ¿qué? En ADP y utiliza el fósforo de alta energía para la contracción. ¿Vean? Interesante. Ahorita estamos viendo entonces la cabeza, el filamento de actina a este filamento que lo vemos aquí, por ejemplo. ¿Vean? Allá lo estamos viendo al filamento de actina, pero sin el detalle, ¿no? Sin ese detalle de la F-actina enrollada con la tropomiosina y la troponina, además. Aquí ya lo podemos ver más en detalle. Entonces, ¿vean? Tenemos el filamento de actina, que tiene la F-actina, que son dos hebras de color más claro, que se van a enrollar con la tropomioxina, ¿no? Estos filamentos de actina están directamente anclados, unidos aquí a los discos Z, ¿no? Aquí podemos ver que la actina está anclada en los discos Z. Esta actina aquí, esta otra actina aquí. Entonces, ese es el punto donde ejercen la fuerza para traerse y fraccionar, ¿no? Bien, son cosas que tenemos que recordar de los filamentos de actina. Luego, la molécula de troponina también es una proteína, tiene un peso molecular de 70.000, 40 nanómetros, y está enrollado entonces al lado de ¿quién? De la doble hélice de F-actina. ¿Sí? Bien. Ahora, ya sabemos que en la actividad, y además están la troponina, ¿no? La subunidades I, T y la subunidad C. Esta subunidad C es la más importante, no la más importante, es muy importante, es esta, porque aquí se une el calcio. Esta se une a la actina y esta a la tropomiosina. Cuando el calcio se une entonces a esta subunidad, hace que haya un cambio de conformación de toda la estructura y ayude a desplazar entonces a la tropomiosina, ¿no? La desplace descubriendo a los puntos activos. En este caso, si estamos viendo los puntos activos, quiere decir que está listo para la contracción, porque cuando el músculo está relajado, no se ven los puntos activos. Bien. Entonces, ¿cómo es la interacción de un filamento de miosina, los filamentos de actina y los iones calcio para producir la contracción? Si hay un filamento de actina puro, sin la presencia del complejo troponina-tropomiosina, entonces el filamento de actina se va a unir intensamente a donde está, se va a unir a la cabeza de la miosina, si no hay la troponina ni la tropomiosina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está el punto activo y este punto activo tiene atracción química con la cabeza de miosina. Pero, ¿qué ocurre durante la relajación? Ahí estos puntos activos están cubiertos. No hay, digamos, posibilidad de que se unan la cabeza de miosina con punto activo, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, el complejo troponina-tropomiosina entonces va a inhibir la contracción. Estando presente el complejo troponina-tropomiosina, tapa los puntos activos. Ahora,
¿en qué momento va a desplazarse la tropomiosina sobre la actina para dejar libres, descubiertos a los puntos activos, el momento en el que el ion calcio se une a la troponina? Bien, ahora, fíjense, hay una interacción entre el filamento de actina que ya está activado y los puentes cruzados de la miosina. Esta es la miosina, estos son los puentes cruzados con los brazos y las cabezas, ¿no? Si se activa el punto activo, se recorre la tropomiosina y deja descubierto el punto activo, la cabeza de miosina se va a unir al punto activo. Va a tener la actividad ATPasa. ¿Y qué va a hacer? Va a recorrer. Y todas las cabezas de miosina al mismo tiempo se van a contraer y van a estirar al filamento de actina y van a hacer que el disco Z de este lado se acerque hacia el centro. Al otro lado, la disposición de las cabezas y de los puentes cruzados es diferente, ¿no? Con el otro filamento de actina. Entonces, estos puentes cruzados, entonces estiran, ¿verdad? Se contraen en esta dirección. En cambio, estos otros en esta dirección, haciendo que los dos filamentos de actina se sobrepongan. Cuando hay el proceso de la relajación, se liberan las cabezas y los filamentos de actina nuevamente recorren, los discos Z vuelven a su sitio y se produce la relajación. ¿Sí? Bien, creo que eso es lo más importante dentro de este proceso de contracción. Ahora, el ATP es la principal fuente de energía para la contracción. Si no hay ATP, no hay contracción. Necesariamente tenemos que disponer de esta molécula. Y la célula muscular hemos visto que tiene gran cantidad de mitocondrias. Esas mitocondrias están precisamente generando o están sintetizando ATP para la contracción. Es lo que más se usa, ¿no? Bien. Los fenómenos químicos entonces en el movimiento de las dos cabezas de actina están dados precisamente, como les decía hace un momento, por la unión entre la cabeza de miosina y el punto activo. La cabeza de miosina se activa en su actividad ATPasa, hidroliza el ATP, utiliza el fósforo de alta energía para estirar a la actina y producir la contracción. Bien, ahora es algo interesante ver cómo hay un efecto entre la superposición de los filamentos de actina y de miosina y la relación que tienen con la tensión en el músculo cuando se contrae. Si ustedes observan esta gráfica, esta es una gráfica también de coordenadas cartesianas. Este es el eje de las Y, el eje de las X. En el eje de las Y vemos la tensión desarrollada por el músculo por el porcentaje de tensión que desarrolla el músculo, ¿sí?, durante la contracción. Y en el eje de las X, la longitud del músculo que cambia durante la contracción. Si ustedes ven en el punto D, que es el estado relajado, la longitud del músculo, ¿no?, digamos, es una, ¿no? Podemos ver D, la longitud del músculo, del filamento, del sarcómero, si quiere.
¿sí? Entre disco Z y disco Z es 1. Ahora, esa longitud va a ir cambiando a medida que aumenta la contracción o la tensión. Si aumenta la tensión, fíjense, la longitud va a una tensión en el punto C, la longitud del músculo es menor, ¿no? Fíjense, va a ser un poco más de 2 micrómetros. Si aumenta más todavía la tensión, fíjense, va el músculo, aumenta la fuerza, ¿sí?, de contracción, el músculo se va a contraer más todavía, hasta B, pero no va a aumentar la tensión del músculo en relación a la fuerza de contracción. Es más fuerza de contracción, pero y se va a contraer más todavía el músculo hasta llegar a 2 micrómetros, pero no va a aumentar la tensión. Si aumenta todavía la fuerza de contracción, va a disminuir la tensión, pero el músculo se va a cortar más todavía, hasta 1.6 micrómetros. Esto parece paradójico, ¿no? Si aumenta la fuerza de contracción y el músculo se vuelve más, se contrae más todavía, la tensión podría mantenerse o aumentar, pero no disminuir. ¿Por qué ocurrirá esto? Este es un mecanismo de protección, de seguridad, que desarrollan nuestros músculos para no llegar a romperse cuando la fuerza de contracción es muy alta, ¿sí? Entonces, si hacemos una fuerza muy intensa, fíjense, el músculo se va a cortar, la tensión del músculo va a subir. Si aumentamos la fuerza del músculo, todavía se va a contraer más, pero la tensión ya no va a subir más, para evitar que el músculo se llegue a desgarrar, se llegue a desinsertar, se llegue a soltar de sus inserciones. Incluso podemos aumentar más todavía la fuerza, entonces ya va a llegar un mecanismo de protección aún mayor, que va a disminuir la tensión, aunque se aumente la fuerza y el músculo esté más contraído, esté más pequeño. Ese es un mecanismo de protección que tiene el músculo para no romperse o para no desinsertarse. Lo que les decía, ¿no? Otra gráfica. ¿Qué relación hay entre la velocidad de contracción con la carga que tiene que soportar, el peso o la fuerza que tiene que soportar, desarrollar un músculo? Un músculo se va a contraer rápidamente cuando hay una carga nula, cuando la carga es pequeña, cuando no hay gran carga, ¿no? Si yo tengo que alzar el marcador, una carga, un peso muy pequeño, la velocidad de contracción de mis músculos puede ser muy alta. Pero si tengo que alzar un peso mayor, entonces la velocidad va a ir disminuyendo, la velocidad de contracción, pero va a ir aumentando a su vez la fuerza que voy a ir desarrollando, ¿no? Son características. Bien, cada vez que un músculo se contrae, realiza un trabajo, ¿no? Ustedes saben que la fórmula física del trabajo es carga por distancia, ¿no? Entonces también el músculo va a contraerse en función de la carga que está empujando o alzando.
por la distancia que vaya a llevarse esa carga, recorrerse esa carga. Entonces, durante este trabajo que realiza el músculo, va a liberar energía. Mucha de la energía que libera el músculo durante la contracción es para el trabajo, para mover una carga. Pero también hay energía del músculo que libera como calor. Por eso es que cuando tratamos o hacemos algún esfuerzo, ¿qué sucede? No solamente, vean, el ejemplo es este. Yo voy a empujar esto, ¿sí? Dependiendo del peso, la carga y la distancia que recorra, voy a desarrollar un trabajo. Por eso trabajo, carga por distancia. Si recorro esta cantidad, es un trabajo, ¿no? ¿Verdad? Para traducir el ejemplo. Si recorro una mayor cantidad, mayor trabajo. Si a este asiento le pongo a la compañera que se siente y yo empujo, más carga, más trabajo. O sea, mayor distancia, más trabajo. Más carga, más trabajo. ¿Sí? Entonces, si tengo que empujar este asiento solo 1 metro vacío, un trabajo. Si tengo que empujar 3 metros vacío, un trabajo mayor. Si tengo que empujar los 3 metros con la compañera sentada, mayor trabajo todavía. Ahora, entonces, la energía que libera un músculo cuando hace este trabajo, ¿vean? Una buena parte de la energía es para mover, para el trabajo en sí. Pero hay otra parte de la energía que libera como calor. Por eso es que cuando hacemos alguna actividad física, un esfuerzo que más se produce en nuestro organismo, sube la temperatura. Y al subir la temperatura, no vamos a tener hipertermia. ¿Qué mecanismo se va a desencadenar? El de la sudoración. Es un mecanismo que permite mantener la temperatura corporal siempre constante. Entonces empezamos a sudar, ¿verdad? Siempre que hacemos una actividad física. Entonces, fíjense, la energía del músculo no solamente es para el trabajo. Hay una buena parte de la energía que desarrollamos o que utilizamos que se va a invertir en el trabajo, en mover, en movilizarnos nosotros. Y otra parte va a ser como energía calórica. ¿Qué fuentes de energía entonces vamos a tener para la contracción muscular? La mayor fuente de energía es el ATP. Hemos visto que el ATP interviene en toda la contracción muscular. Pero también hay otros compuestos que liberan energía, como la fosfocreina, también es un fosfato de alta energía, muy parecido al ATP. El glucógeno, cuando se produce la glucólisis, ¿no? El glucógeno también puede ser capaz de liberar energía a partir del ácido pirúvico, del ácido láctico, y el metabolismo oxidativo también, cuando el oxígeno va a entrar en contacto con los productos finales de la glucólisis y va a producir a su vez ATP. ¿Qué es la eficiencia de la contracción muscular? Es el porcentaje que aporta, del aporte de energía que se convierte en trabajo. Hace un momento decíamos que no toda la energía se va a convertir en trabajo. Entonces, va a haber una buena parte de la energía que va a convertirse en calor. Y vean que toda la energía que usamos al mover un músculo esquelético, porque en el músculo liso esto va a cambiar, solamente el 23% de esa energía que utilizamos en mover un músculo se va a convertir en trabajo efectivo. Esa es la eficiencia entonces que tiene el músculo.
Ahora, hay algunas características dentro de la contracción del músculo. Hay lo que se conoce como la contracción isométrica, cuando el músculo no se acorta, pero hay una tensión. Ustedes pueden entrar en tensión muscular, pero no se va a cortar el músculo se tensa, pero no se va a cortar. Esa es la contracción isométrica. En cambio, la contracción isotónica es cuando el músculo se acorta, pero la tensión del músculo, como hemos visto hace un momento, permanece constante, o incluso puede disminuir la tensión del músculo durante la contracción. Lo que acabamos de ver, ¿no? Son contracciones isotónicas o isométricas. Bien, ¿qué otras cosas? Hay fibras musculares que son rápidas y fibras musculares que son lentas, ¿no? En general, nuestros músculos tienen una mezcla de estas fibras musculares, entre rápidas y lentas. Y los músculos pueden reaccionar con rapidez o con lentitud también. Ahora, hay algunos músculos que reaccionan muy rápidamente y otros que van a ser en general más lentos. Por ejemplo, los músculos de los párpados, los músculos palpebrales, son músculos que reaccionan rápidamente. A ver, parpadeen. Una fracción de segundo parpadeamos, ¿no? Son músculos muy rápidos. Hay otros que van a responder más lentamente. También vamos a ver que en el músculo hay diferentes fibras precisamente relacionadas con esta capacidad de respuesta que tienen los músculos. Hay fibras lentas tipo 1 y fibras rápidas tipo 2. Las fibras lentas son fibras más pequeñas en longitud, digamos. También las fibras nerviosas que inervan a estos músculos son más pequeñas, más delgadas. Recuerdan, ayer hablábamos ya ayer, ¿no? El grosor de las fibras nerviosas y la capacidad de velocidad de transmitir un estímulo. Cuanto más gruesas son, más rápido transmiten el estímulo. Si son mielinizadas, más rápido todavía. En cambio, las delgadas, no mielinizadas, transmiten el estímulo de forma muy lenta, ¿no? En general, las fibras que dan al músculo todas son mielinizadas, pero hay algunas que son más rápidas, hasta 100 metros por segundo, y otras más lentas, hasta 80, 75 metros por segundo, ¿no? En velocidad de transmisión del estímulo. Estas fibras lentas son las que confieren el color rojizo al músculo. ¿Por qué? Porque tienen mucha mioglobina. Ahora, en general, los músculos tienen una mezcla de fibras rápidas y lentas, excepto en algunos que pueden ser músculos que responden muy rápidamente al estímulo y otras que son más lentas, como los músculos de la columna axial, por ejemplo. Las fibras rápidas son fibras grandes, ¿no? Tienen un retículo endoplástico extenso para liberar iones calcio. Ojo, aquí C dice, ¿no? ¿Qué ion sería ese? No. Calcio sería Falta la A. Así que ustedes pónganle la A ahí, porque si no pareciera el ion carbono. Esto es amado. ¿Sí? Por eso no se confíen de las diapositivas que sacan fotos. Es calcio, pero es calcio, ¿no? Tienen muchas enzimas glucolíticas para producir la glucólisis y la energía necesaria para la contracción, ¿no?
grandes cantidades entonces de este tipo de enzimas, porque la contracción rápida requiere que cada vez se esté hidrolizando el ATP, porque cada vez que se produce una contracción, las cabezas de miosina se van a unir a la actina, y al unirse a la actina para la contracción, ¿qué van a desarrollar? Actividad ATPasa para obtener ATP. Entonces, como aquí se derrocha, digamos, el ATP, ¿no? Tiene una vascularización extensa y son más blanquecinos. Bien, ahora, estas son características generales del músculo, que no me quiero detener porque han debido ver más en histología, tal vez. Ahora vayamos a ver la mecánica de la contracción del músculo esquelético. Fíjense, lo primero que tenemos que entender, para comprender bien la mecánica de la contracción del músculo esquelético, es que, ¿qué es la unidad motora? Esta unidad motora también se suele llamar unión neuromuscular. ¿Por qué se llama unidad motora o unión neuromuscular? Porque es el punto exacto donde se van a entrar en contacto el nervio, ¿sí? Un terminal nervioso, un axón, con el músculo, ¿sí? Esta unión neuromuscular entonces es el lugar donde se va a transmitir el impulso nervioso. Ese impulso nervioso que viene como un potencial de acción a través del nervio se va a convertir ¿en qué? En una contracción. Fíjense, ese impulso nervioso va a ir al músculo, ¿para qué? Para que el músculo se contraiga. Aquí también se van a desarrollar potenciales de acción, pero ya no para transmitir, sino para que el músculo se contraiga. Entonces, esta unión neuromuscular es importante, la unidad motora. Este nervio, ¿de dónde está viniendo? De la médula espinal. ¿De qué parte de la médula espinal? Del asta anterior de la médula espinal, ¿verdad? Que son motoras las astas anteriores. Desde ahí salen estos nervios raquídeos y se dirigen hacia los músculos que van a inervar. Una vez que llegan al músculo, en el punto en el que se unen, se va a producir la unión neuromuscular o unidad motora. Bien, los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y que tienen un control muy exacto del movimiento, tienen más fibras nerviosas, ¿sí? Por menos fibras musculares. Entonces quiere decir que aquí llegan fascículos nerviosos que se ramifican, ¿no? En axones terminales en mayor número que en los músculos grandes. Aquí van a tener menos uniones musculares. Bien, ahora, una característica que tiene la, digamos, contracción del músculo cuando va a recibir un estímulo nervioso es que puede haber una adición o sumación, ¿no? de las fuerzas individuales que van a aumentar la intensidad de la contracción muscular global. Y hay dos tipos de sumación. Sumación es adición, ¿verdad? Sumo, adición. Entonces, hay una sumación de fibras múltiples. Aquí aumenta el número de unidades motoras hacia las fibras musculares que se van a contraer de manera simultánea. Entonces, vean, si llega un nervio, generalmente un nervio va a llegar y se va a ramificar en muchos terminales, ¿sí? Estos terminales, ¿hacia dónde se van a dirigir cada terminal? Hacia una fibra muscular, ¿sí? Entonces, fíjense,
cuanto mayor cantidad de fibras musculares hagan con este nervio, si este nervio hace contacto con una gran cantidad de fibras musculares, el mismo fascículo muscular va a tener una respuesta unitaria, única, ¿no es verdad? A eso lo vamos a llamar sumación de fibras múltiples. ¿Por qué? Porque este estímulo que está llegando va a llegar igual a todas las fibras musculares a las que se está conectando, ¿sí? Y sumación de frecuencia y tetanización es otra cosa. Ya no se refiere a la cantidad de fibras que está inervando esta fibra nerviosa, sino a la cantidad de veces que llega el estímulo. Por eso se llama sumación de frecuencia. ¿Sí? Vamos a ver muchas de estas sumaciones en la neurona, también vamos a ver la sumación de fuerzas. Entonces, fíjense, aquí aumenta la fuerza de contracción, pero a medida que aumenta la frecuencia de los estímulos, ¿no? O de los impulsos. Llega un potencial de acción, inmediatamente llega otro, inmediatamente llega otro, inmediatamente llega otro y mantiene la fuerza de contracción por mucho tiempo. Incluso esta sumación de estímulos puede llegar a tetanizar, a mantener contraído el músculo. Por ejemplo, cuando hay tetanización, cuando se endurece el músculo en los calambres, ¿no es verdad? Una vez y se toca y el músculo está contraído y no lo pueden descontraer, incluso es doloroso, ¿no? Entonces, es porque llegan los impulsos nerviosos uno tras otro, se suma entonces la frecuencia de los impulsos nerviosos que están llegando hacia el músculo. En el caso de la sumación de fibras múltiples, es que muchas fibras terminales nerviosas van a estimular a una gran cantidad de fibras musculares al mismo tiempo. Entonces llega un potencial de acción y muchas fibras se van a contraer con ese único potencial de acción, ¿sí? Y vamos a tener un aumento de la fuerza de contracción. En este otro caso es cuando la frecuencia de los impulsos es el que aumenta, no la cantidad de fibras que se reclutan. Bien, ahora, ¿cuál es la máxima fuerza de contracción que desarrolla el músculo esquelético? El músculo esquelético, aunque desarrolla una fuerza de contracción importante, es solamente entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado de músculo. Esta es casi la mitad, un poquito más de la mitad, pero casi la mitad de la fuerza de contracción que tiene el músculo liso. El músculo liso, el intestino, los brazos, cualquier músculo liso, se contrae con más fuerza que el músculo esquelético. Desarrolla más fuerza de contracción, mayor tensión. Bien, ahora el músculo tiene un tonismo, ¿no? ¿Ya? Un tono. Si ustedes observan sus músculos en reposo y los tóquenlos, a ver, músculos en reposo, voy a tocar, no tengo una musculatura muy grande, pero fíjense, si yo toco, siento que el músculo se deprime, ¿sí? Es así, hundo mi dedo sobre el músculo, pero retiro e inmediatamente vuelve a su normalidad. Ese es un tonismo normal. Quiere decir que el músculo tiene un estado de semicontracción permanente, ¿sí? Entonces voy a tocar, ¿verdad? Suelto. Además, al tocar
hay una resistencia del músculo. Ahora, ese tonismo puede aumentar en un estado de contracción, digamos, cuando hay este estado de tetanización. Por ejemplo, nosotros tocamos un músculo tetanizado y ¿qué vamos a sentir? Dureza. No vamos a poder aplastar deprimir con la facilidad con la que deprimo mi músculo. ¿Ya? Siento la resistencia, pero no es que no puedo. Por el otro extremo, el músculo puede ser hipotónico también. Entonces, cuando toco, es un músculo como si estuviera tocando esta camisa, que lo deprimo y se va a quedar deprimido el músculo, porque no va a tener una respuesta de contracción. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar tonismo. Todos los músculos tienen un tono muscular. Incluso cuando los músculos están en reposo, hay una cierta cantidad de tensión. Ese es el tono muscular. Y podemos comprobarlo tocando nuestros músculos, ¿cómo no? Hay una resistencia a la represión y cuando terminamos, levantamos el dedo, inmediatamente el músculo vuelve a su estado anterior. En el hipertonismo vamos a tener un músculo que no lo podemos deprimir duro como una piedra. En el hipotonismo, en cambio, es como una tela, ¿no? Que se deprime fácilmente. Y finalmente hay una fatiga muscular. Los músculos se pueden fatigar, aunque los músculos, vean, son capaces de resistir grandes cantidades de trabajo, responder, ¿no?, a los estímulos más intensos. Un deportista o cualquiera de nosotros puede desarrollar una actividad muscular incluso mayor de la que creemos que podemos hacer en un momento determinado. Sin embargo, una contracción prolongada, una contracción intensa puede dar lugar a la fatiga del músculo, es decir, que el músculo ya no responda. Esta fatiga, en el caso del músculo, tiene que ver directamente con el uso del material energético que dispone el músculo. ¿Y cuál es su principal fuente de energía? El glucógeno muscular. Ustedes saben que cuando nos alimentamos, este alimento se convierte en glucosa, la glucosa ingresa al organismo, se lo utiliza para muchas actividades, una parte de esa glucosa, otra parte se va al hígado y se va a convertir en glucógeno hepático. El glucógeno es una molécula grande, un polisacárido grande que está formado por moléculas de glucosa. Ese glucógeno actúa como reserva, ¿sí? Ahí se almacena la glucosa en el hígado. ¿Para qué? Para las funciones del organismo cuando no estamos comiendo. Y otra buena parte de la glucosa se va al músculo y se almacena como glucógeno muscular para que cada músculo disponga de energía suficiente para realizar todas las actividades que realizamos mientras estamos en ayunas. ¿Quiénes no han desayunado ahora? No han desayunado, pero sin embargo se están moviendo. Ya la glucosa, ¿cuándo has comido la última vez? Ayer en la noche. Ya la glucosa que ella ha comido anoche ya ha sido utilizada, ya ha desaparecido. Pero ¿qué glucosa tiene ahora ella? Porque necesita la glucosa para funcionar. La glucosa que se ha almacenado anoche en su hígado como glucógeno. El hígado ahora está ya otra vez enviando glucosa a la circulación. Y para moverse, ¿qué glucosa está utilizando? La glucosa que se ha almacenado en los músculos como glucógeno muscular. Entonces, si
hay una contracción o una tensión intensa y permanente del músculo, ese glucógeno que está ahí almacenado como reserva, se puede acabar. Entonces, ahí vamos a entrar en fatiga muscular. Bien, ahora, ver, sí. Entonces, digamos, producto de esta degradación del glucógeno, el resultado sería el ácido láctico. No, el glucógeno no. El ácido láctico, el ácido pirúvico, el ácido láctico van a ser como consecuencia de la degradación de la glucosa. ¿Y el glucógeno qué es? Muchas moléculas de glucosa están almacenadas. Ahora, después el músculo o cualquier otra célula va a utilizar la glucosa. Ahí es donde va a venir un proceso metabólico que se llama la glucólisis. La glucólisis termina en ácido pirúvico o ácido láctico. ¿No es verdad? Entonces, ¿El ácido láctico tendría que ver algo con la fatiga? ¿Tendría que ver algo con la fatiga el ácido láctico? no, el ácido láctico tiene que ver con la utilización de la glucosa. ¿Sí? A veces el ácido láctico, cuando observamos que hay presencia de ácido láctico, cuando tenemos ese dolor que conocemos como macurca, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la fatiga, sino con una exagerada utilización del músculo de glucosa cuando el músculo no está acostumbrado a utilizar, a ejercitar. Cuando tenemos macurca, cuando hacemos un ejercicio que no hemos hecho antes, o no hemos dejado de hacer, entonces el músculo empieza a utilizar más glucosa de lo que normalmente usa y libera no solo ácido pirínico, sino también ácido láctico. ¿Ya? Entonces, ahora, el músculo también, a ver, los músculos, ¿para qué nos sirven a nosotros? Entonces, todos los músculos tienen una, dos o más inserciones en huesos. ¿Para qué? Para mover estos huesos. Estos huesos van a formar palancas gracias a las inserciones musculares. Y gracias a estas inserciones musculares, entonces los huesos pueden desarrollar fuerzas, ¿no? Que si no tendríamos este sistema de palancas, todas las fuerzas que desarrollamos no podrían darse, ¿no? Porque necesitamos un punto de apoyo y una fuerza para mover un hueso. Si yo quiero alzar este peso, necesito una fuerza. Y si lo voy a hacer, con un sistema de palancas, necesito una fuente, digamos, energía, fuerza y un apoyo, un punto de apoyo. Esto nos permite el sistema de palancas que está en nuestro organismo, ¿no? Bien, ahora, en todo nuestro organismo tenemos músculos que hacen acciones contrarias entre sí. Si un músculo permite un movimiento, otro músculo permite el movimiento contrario. Por ejemplo, hay músculos extensores y hay músculos flexores, ¿no? Ahora, los extensores actúan como músculos activos, son músculos agonistas. En ese momento, los flexores también están trabajando, pero en otra función, son músculos antagonistas, ¿sí? Entonces, uno hace una función, la otra hace la otra. Cuando los flexores trabajan, son músculos agonistas. Y los extensores vendrían a ser los antagonistas. Agonista quiere decir que cumple con una función. Y antagonista que se opone a esa acción o función. ¿Sí? Entonces, todos nuestros músculos tienen un
agonista y un antagonista, todos nuestros sistemas musculares. Estas fuerzas, vean qué importante que es este sistema de agonistas y antagonistas. Y aquí el cerebelo, cuando hablemos del cerebelo, tiene una función muy grande en controlar el encendido y apagado, se dice, de músculos agonistas y antagonistas. Si yo quiero levantar con todo cuidado esta cucharilla y sacarla del vaso y hacer esta operación, si solamente fuera el tema de músculos extensores para llegar hasta ahí, ¿cómo serían mis movimientos? Bruscos, ¿no? Es decir, no podría tener movimientos finos. En cambio, si yo voy lentamente, fíjense cómo hay una lucha entre agonistas y antagonistas, pero están predominando los agonistas para la extensión. Estoy yendo, pero voy a llegar exactamente al lugar y voy a alzar la cucharilla. ¿Sí? Si no hubiera este mecanismo de agonistas y antagonistas que van a contrarrestarse entre sí, mis movimientos serían muy bruscos. Cuando el cerebelo, por ejemplo, no funciona bien, incluso hay movimientos tan torpes que si yo quiero alzar este lápiz, al estirar mi mano puedo llegar más aquí o tal vez más allá de donde está el lápiz, porque no voy a poder calcular bien el lugar de donde voy a alzar el lápiz. ¿Ven? Estos músculos agonistas y agonistas también están controlados por el sistema nervioso, se excitan en el mismo momento. El cerebelo ayuda a encender, a activar a los músculos agonistas y a inactivar a los antagonistas para que el equilibrio de las fuerzas sea siempre, digamos, armónico, ¿no? Y no sea que el extensor o el flexor predomine. Entonces tendríamos movimientos casi mecánicos. Pero incluso ahora hasta los robots ya están teniendo movimientos muy precisos, están copiando de nuestros sistemas de control, ¿no? Que tenemos para mantener un movimiento fino, un movimiento amortiguado, armónico. Bien, ¿qué más podemos hablar de los músculos? Los músculos se pueden remodelar para adaptarse a una función. Vean, si yo tengo una masa muscular magra, poco músculo, pero desde mañana me dedico a hacer pesas todos los días, ¿no? Voy al gimnasio sin fallar, me alimento como es debido. Bueno, ¿cómo voy a estar de aquí a un año? Seguramente algo habré desarrollado mucho. Y si ustedes que son jóvenes van y hacen esto, van a estar pues súper, ¿no?, desarrollados en su masa muscular. ¿Ven cómo los músculos pueden adaptarse a la función? ¿A partir de qué mecanismos? De la hipertrofia muscular. ¿Sí? Los músculos pueden hipertrofiarse, pueden crecer, pueden aumentar en masa. Pueden aumentar en masa, por una parte, aumentando el número de fibras musculares, o también aumentando el número de filamentos de actina y de miosina de cada miofibrilla muscular. Entonces, esto es así. Entonces, se remodelan los músculos, se hipertrofian los músculos, aumentan de masa. Pero también puede haber la atrofia. Si yo dejo de utilizar un músculo, este músculo se va a ir debilitando, va a ir perdiendo filamentos de actina y de miosina, hasta que incluso puede ser sustituido por tejido conjuntivo, el tejido muscular, ¿no?
Eso ocurre, por ejemplo, en las personas que guardan cama por mucho tiempo, ¿no? Van perdiendo masa muscular. Con los años también vamos perdiendo masa muscular. Cuando hay una parálisis, es más grave todavía porque el movimiento es cero. Entonces la masa muscular se pierde rápidamente y hay una atrofia. Se pierden las proteínas contráctiles de actina y miosina. En el caso de la hipertrofia, más bien lo que tenemos es una mayor cantidad de filamentos de miosina y de actina en el músculo. También los músculos se pueden ajustar a la longitud, ¿no? Si yo extiendo mi brazo, las fibras musculares van a extenderse también hasta el máximo que voy a poder extender. Ahora, esto, si voy en el músculo en crecimiento de los niños, cuanto más se estira el músculo por el crecimiento de los huesos, también mayor es la longitud que tiene que ir ganando el músculo. ¿Cómo se hace esto? Más filamentos de actina y de miosina van formando sarcómeros nuevos. Se van formando nuevos sarcómeros hasta conseguir que el músculo se extienda al nivel de crecimiento de los huesos, ¿no? También puede haber una hiperplasia de las fibras musculares. Aquí hay un aumento real de fibras musculares, no solamente de actina y de miosina, sino de fibras musculares que pueden aumentar. Muchos de esos atletas que desarrollan musculatura más que fuerza o más que habilidades, por ejemplo, les digo, un futbolista, generalmente sus músculos por el uso se van a hipertrofiar, van a estar más desarrollados, ¿no? Pero no va a haber un aumento de fibras musculares, sino de actina y de miosina. Pero de estos otros suelen hacer el trabajo de halterofilia, se llama, ¿no? Solo masa muscular. En ese caso ya no hay solo aumento de filamentos de actina y de miosina, sino también aumento de fibras musculares. Ahora, cuando un músculo se denerva, pierde la unión neuromuscular, o sea, ya no llegan estímulos nerviosos y a las señales para la contracción dejan de llegar, no se contrae, ¿qué va a pasar? No se va a mover y va a atrofiarse. En este caso, digamos, es una de las situaciones más graves, porque al no haber ya más estímulo nervioso, el músculo no solo que pierde masa muscular, sino que, como les decía hace un momento, puede llegar a ser sustituido por tejido conjuntivo, por tejido fibroso, que ya no sirve para nada, no sirve para la contracción, solamente sirve para sustituir el tejido que hay, ¿no? Bien. Finalmente, durante la muerte, han oído ustedes hablar de la rigidez cadavérica. Una persona que muere, ¿no? Todos sus músculos al principio van a contraerse. Conforme pasan las primeras horas después de la muerte, van a entrar en un estado de contractura. Es dura la persona, no se lo puede ya, no se puede doblar los brazos, las piernas, nada. En las primeras horas después de la muerte, los músculos se contraen, se hacen rígidos, ya no hay potenciales de acción, no hay uso del ATP, la persona está muerta, las células están muertas. Esta rigidez permanece por unas horas, ¿no?
las primeras 24 horas más o menos hay rigidez cadavérica y después ya se empieza a perder la rigidez cadavérica. Ya se debe a otro proceso, al de la destrucción de las proteínas. ¿Ven? Hubo una contracción, pero esa contracción se debe a qué? A las proteínas. Pero estas proteínas ya no están vivas o ya no tienen, ¿no es verdad?, posibilidad de seguir funcionando porque no hay ATP, no hay solutos, ya todo, no hay oxígeno. Entonces, esas proteínas se empiezan a destruir. Enzimas proteolíticas destruyen las proteínas y se pierde ya la rigidez cadavérica. Entonces, la persona ya incluso pierde las facciones, ¿no? Vamos a ver un hipotonismo total en el cuerpo. Bien, hasta aquí hoy día. Mañana vamos a ver la excitación del músculo esquelético. Y ya vamos a hablar.